Muchas veces lo más extraordinario son las cosas ordinarias, aquellas pequeñas cosas que suceden y no vemos. El día a día es lo que nos lleva a que esas cosas extraordinarias que comentaba hace un momento nos parecen tan comunes. Una de las pequeñas revoluciones que están ocurriendo en el campo de los materiales es el desarrollo de las nuevas aleaciones de alta dureza, con una gran importancia sobre todo en campos como el rectificado y el corte y mecanizado de materiales. Para hablarnos de esto, hoy tenemos con nosotros a Eloy Alexander Torres Miranda. Él está en estos momentos en el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Química de la Universidad Carlos III de Madrid. Allí está como investigador postdoctoral y además pues, hace tareas de docencia en ambos campos, tanto en la ciencia de materiales como en la ingeniería química. Y dentro de esta universidad, que todos conocéis, está dentro del grupo, es miembro del grupo de tecnología de polvos, que es un grupo muy especializado en este campo, en el desarrollo de nuevas aleaciones metálicas. Sus líneas de investigación, como podéis ver aquí, son muy diversas, van desde el estudio de la corrosión y el desgaste y procesos de difusión, de tratamientos de superficie por difusión, a temperatura ambiente y alta temperatura, al desarrollo de herramientas de base hierro sinterizado o aleaciones de titanio, o bien cermes de hierro. Como podéis ver, es todo un mundo de cosas que nos parecen muy cercanas, muy comunes, pero que en el fondo son muy dolorosas. Yo no os robo más tiempo, os dejo con él. Muchas gracias, Eloy, por estar aquí. Gracias y el a ti. tiempo es tuyo. Ok. Bueno, ya mi nombre es Eloy Torres. Okay. Voy a intentar hablarles sobre la optimización y el diseño de recubrimientos nanocompuestos que tienen esta configuración. A nivel comercial los llamamos CRAL-SIM. ¿Okay? Estos recubrimientos fueron desarrollados para la protección de herramientas que trabajan a alta temperatura. ¿Okay? En este caso en específico vamos a tocar protección de moldes para colada de aluminio a alta presión. ¿Okay? Pero este mismo recubrimiento lo hemos utilizado satisfactoriamente en otros sistemas bastante agresivos. Para hacer un pequeño resumen de mi recorrido, soy ingeniero de materiales de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Entre 1997 y 2003 me transferí al Politécnico de Torino, donde realicé una doble titulación y mi doctorado. Una vez terminado mi doctorado, me transferí a la Universidad Carlos III, en la cual actualmente ejerzo una estancia de postdoctorado y acciones de docencia. Aquí tenemos un resumen del grupo de investigación en el cual participé en la universidad, en el Politécnico de Torino, donde yo estaba enmarcado en el grupo perteneciente al profesor Mario Rosso, pero que se encargaba de ingeniería de superficies. Esto no quiere decir que no me dedicara a ninguno de los otros dos campos. ¿Okay? Tengo experiencia durante mi estancia en el Politécnico de Torino, tanto en realización de materiales pulvimetalúrgicos como en la fundería y en la realización de nuevas aleaciones de aceros. Actualmente trabajo en el grupo de tecnología de polvos, el cual tiene muchas más líneas de investigación, y yo radico en la creación de nuevas aleaciones de titanio sinterizadas y base hierro sinterizadas. ¿Okay? Aquí tenemos una serie de proyectos en los cuales he participado y actualmente participo, para que tengáis una idea de la multitudinariedad de objetivos que llevamos a cabo en el departamento de materiales y en específico en mi grupo. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que nos trae el día de hoy de aquí. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de aplicar recubrimientos, ¿verdad?, con una capacidad nanocompuesta sobre una herramienta que trabaja a alta temperatura? Teníamos una problemática, ¿ok? La problemática es que nuestros moldes de colada de alta presión son altamente costosos y se ven deteriorados rápidamente por el efecto de la temperatura, la ciclado de temperatura. Entonces nosotros llevamos a cabo el desarrollo de recubrimientos superficiales en fase vapor, ¿ok?, obtenidos de forma física, modificando, ¿okay?, sus parámetros de deposición para la protección de estos moldes.
¿okay? Como sus objetivos podríamos tener principalmente la optimización de los parámetros de deposición. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos una máquina que era un prototipo, ¿okay? De una máquina comercial, la cual nos permitía a nosotros cambiar una serie de parámetros que no se pueden cambiar en las máquinas comercialmente obtenidas, ¿okay? De esta forma nosotros obteníamos recetas de recubrimientos para aplicar a nivel comercial. Okay. ¿Qué buscábamos? Buscábamos obtener un compuesto nanocompuesto avanzado, ¿okay? En forma de película delgada, el cual desarrollábamos con dos intenciones. Una, mejorar la resistencia a la erosión de partículas duras y incluyendo disminuyendo el factor agresivo también de aleaciones metálicas, ¿okay? A altas temperaturas. Además, en el caso que vamos a estudiar nosotros directamente en este seminario, hablaremos de la aleación, de la colada a alta presión de aluminio, ¿okay? Y sabemos la gran tendencia que tiene el aluminio a adherirse sobre la superficie de los moldes de acero, ¿okay? Y a interactuar químicamente con el hierro de nuestros aceros. Dicho esto, hagamos un resumen de la situación, ¿okay? Del campo de la aplicación. La inyección de aluminio a alta temperatura y a alta presión dentro de un molde metálico reutilizable es uno de los procesos más comunes que podemos encontrar en la industria manufacturera. Podemos encontrar piezas bastante complejas, ¿okay? Con espesores bastante reducidos. ¿Bien? Todo esto obtenido en una pieza única. ¿Bien? ¿Qué involucra eso? Involucra que nosotros tenemos que introducir el metal dentro de un sistema de alimentación, ¿okay? Según la configuración de este sistema de alimentación podemos clasificar el sistema como en cámara fría o en cámara caliente. En este caso tenemos esquematizado en cámara fría. Introducimos nuestro metal líquido, un pistón empuja nuestro metal líquido con una alta presión a través de los conductos que alimentan nuestra cavidad dentro del molde. El molde, ¿verdad?, viene llenado completamente, ¿bien? Y una vez que llenamos completamente, la presión se mantiene, ¿ok? Con el objetivo de obtener piezas totalmente, ¿ok?, consolidadas, ¿bien? Este tipo de tecnología, digamos, está basada en el sistema de moldeo con la variante de que al mantener la presión, cuando inicia la solidificación, podemos asegurar un completo llenado del molde de la cavidad de nuestro molde. ¿Bien? Inhibiendo de esta forma defectos como porosidades o macrorechupes. Bien. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros introducimos el aluminio a alta presión dentro de este molde, el aluminio entra en contacto a una temperatura alrededor de unos 700 grados centígrados con la superficie de nuestro metal. Eso va a provocar una serie de mecanismos de deterioro que veremos al transcurso de este seminario. ¿Okay? Entonces, podemos obtener mediante este sistema, este mecanismo de manufactura, diferentes variedades de formas de aluminio. ¿Bien? Desde pequeñas piezas con un volumen y un peso reducido hasta grandes piezas, ¿okay? Piezas macroscópicas. Okay. Entonces, veamos cuáles son los diferentes mecanismos que nosotros podemos encontrar de desgaste, de daño en la superficie de nuestro material. ¿Okay? Uno de ellos sería el desgaste en la superficie debido al el complejo mecanismo que vamos a encontrar entre erosión, abrasión, desgaste por altas temperaturas de las propiedades de nuestro material, fatiga térmica, ¿vale? Y adicionalmente un efecto tan nocivo como es la interacción de nuestra aleación de aluminio con nuestro material metálico sólido, que es el molde de acero. ¿Bien? Entonces, este mecanismo lo llamamos soldering, ¿okay? No es otra cosa. Nosotros tenemos nuestro acero, generalmente los aceros de moldes para cola a alta presión tienen una alta dureza, incluso muchos de ellos tienen tratamientos superficiales de nitruración, ¿okay? Esto lo hacemos para inhibir la fatiga térmica, ¿okay?
tratamos de introducir tensiones residuales de compresión en la superficie para que en el momento que llega y entra en contacto el aluminio líquido sobre la superficie de nuestro material, la expansión térmica se vea contrarrestada por estos esfuerzos de compresión. Bien, ¿qué sucede? El aluminio líquido entra en contacto con la superficie de nuestro acero y en algunos puntos se crearán, ¿verdad?, intercambios difusivos. Estos intercambios difusivos permitirán realizar la interacción química entre el aluminio, ¿okay?, y el acero y el hierro de nuestro acero, creando compuestos intermetálicos. A medida que pasan los ciclos, ¿okay?, estos compuestos intermetálicos se harán cada vez más estables, tendrán cada vez más tiempo debido a la estabilización de las temperaturas en la intercara y crecerán. ¿Okay? Crecerán cada vez añadiendo a ellos mucho más aluminio. ¿Vale? ¿Qué sucederá? Sucederá que cada vez y cada nuevo ciclo nuestra pieza en esa zona específica tendrá un defecto. ¿Por qué? Porque parte del aluminio que nosotros deberíamos solidificar y extraer de nuestra pieza sólida queda adherido a la superficie. ¿Vale? Puede llegar incluso a que esta parte de nuestro molde, por la fragilidad de estos compuestos intermetálicos, venga desprendida. ¿Okay? De esa forma encontraremos también defectos en la superficie de nuestras piezas solidificadas y posteriormente tendremos un defecto ya presente en nuestro molde que se reproducirá continuamente en las piezas subsiguientes. ¿Okay? Aquí podemos ver, ¿okay?, pequeñas, digamos, extracciones, ¿verdad?, de parte de este mecanismo sobre un molde metálico de acero endurecido. Esto es una pieza original, cortesía de una empresa que trabaja en este sector. Ok, además de este mecanismo, ¿verdad?, actúan otros mecanismos. El siguiente mecanismo que vamos a exponer es el de la fatiga térmica. ¿Okay? Todos sabemos creo suponer que sabéis lo que significa la fatiga térmica. ¿Tenéis alguna idea o no? ¿No? La fatiga térmica, nosotros tenemos nuestro material, en el momento que llega el aluminio líquido a una temperatura de 700 grados centígrados, provoca sobre la superficie una dilatación. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos conductos internos dentro de este molde que para solidificar nuestra pieza están continuamente enfriando nuestro molde, produciéndose así unas contracciones, unos fuertes esfuerzos de contracción, tracción en la superficie. Cuando nosotros logramos obtener una grieta al pasar de los ciclos en la superficie, esta grieta, ¿verdad?, comenzará a propagarse en cada ciclo, debido a que se abre y se comprime, se abre y se comprime. ¿Qué va a suceder? Que poco a poco esta grieta irá hacia el corazón de nuestro material, cada ciclo, hasta provocar su falla. ¿Vale? Nosotros queremos, de cierta forma, con estos recubrimientos y esta proposición que hemos hecho, de inhibir la formación de esta grieta, primero que todo. Si ella se forma, queremos impedir su propagación, y si ella se propaga, queremos, de cierta forma, de que ella se desvíe. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, primero, inhibir la formación de una grieta? ¿Ok? Ya lo hemos dicho, estos aceros están generalmente endurecidos superficialmente, entonces lo que podemos hacer es aplicar un recubrimiento que sea de una alta dureza, ¿verdad? Un recubrimiento de una alta dureza y además de un comportamiento cerámico. Bien, de esta forma funcionará como aislante entre la temperatura de contacto directo con el aluminio y la temperatura que ve nuestro molde de acero para dilatarse. Bien, creando un gradientes de temperatura. Bien, aquí podemos ver en esta gráfica fácilmente cómo la adhesión, la aplicación de un recubrimiento superficial sobre un molde disminuye considerablemente, alrededor de unos 200-300 grados, la temperatura a la cual se va a ver sometida el material de nuestro molde metálico, ¿verdad? Nuestro molde metálico de acero, simplemente por un recubrimiento de unos 4 a 5 micras de espesor. ¿Bien? Ok.
¿Qué sucede además? Que esta fatiga térmica y este trabajo a altas temperaturas va a provocar que nuestro material metálico pierda sus propiedades, ¿verdad?, al transcurrir el tiempo. Aquí podemos ver fácilmente cómo nosotros el decaimiento de la temperatura, de la tensión de rotura para nuestro material H13 o H11, que son dos aceros típicos utilizados en la elaboración de moldes para colada de aluminio de alta presión. De la misma forma podemos ver cómo decae, ¿ok?, al pasar el tiempo, la dureza superficial de nuestro material, ¿ok?, que es una de las principales propiedades que nosotros trataremos, ¿verdad?, de proteger para poder inhibir la creación de esa grieta. Muy bien. Bien, entonces, ya hemos adelantado un poco cuál va a ser la solución que nosotros planteamos a este problema, pero vamos a resumirlo. Para la solución de este problema utilizamos una aproximación del punto de vista de la superficie. ¿Okay? Habíamos visto que en diferentes proyectos el modificar lo que sería el molde sólido completo no tenía ningún tipo de repercusión en el número de ciclos que éste soportaba, ¿verdad?, en su vida durante el trabajo. Entonces decidimos solo y únicamente crear una aproximación superficial. Ya habíamos creado la formación de cementación y nituraciones, ¿okay?, que son industrialmente era lo que en la última década lo más comúnmente utilizado. Entonces pretendíamos utilizar una nueva tecnología. Una nueva tecnología involucraba la utilización de un tratamiento de endurecimiento superficial, pero a través de un recubrimiento, ¿vale? Adicionalmente, si nosotros creamos con este recubrimiento un sistema cerámico, ¿okay?, podríamos obtener también una reducción de los gradientes térmicos. ¿Okay? En realidad, lo que significa esto es reducir la temperatura a la cual el metal sólido de nuestro molde se encontraba. ¿Bien? Podríamos también desarrollar una optimización en el proceso, en los sistemas y conductos internos de enfriamiento de nuestro proceso, aunque en este caso nosotros no lo hemos tocado. ¿Bien? Adicionalmente, el tener una óptima calidad superficial hace disminuir la capacidad, ¿okay?, de nucleación de una grieta. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos una calidad superficial bastante alta, quiere decir una rugosidad RSUA bastante baja, podremos asegurar que se ve disminuida la capacidad de nucleación de una grieta. ¿Bien? Entonces, nosotros teníamos un molde metálico pulido a espejo y sobre él vamos a aplicar un recubrimiento. Y nosotros queremos que ese recubrimiento no vaya a modificar esa rugosidad superficial. ¿Vale? Para prevenir el efecto de la propagación térmica, del efecto de la propagación de esa grieta que se pueda formar en la superficie por fatiga térmica o por fatiga fluencia, nosotros podemos introducir esfuerzos residuales en la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que nosotros vamos a aplicar un recubrimiento, aplicaremos ese recubrimiento de cierta forma de que tenga esfuerzos de compresión en su cara más exterior. ¿Vale? Bien. ¿Cómo lograremos esto? Lo lograremos aplicando recubrimientos monocapa y multicapa, ¿okay?, con una arquitectura monocapa multicapa que nos permita a nosotros prevenir la formación de la grieta o desviar esa grieta si ésta se forma. ¿Okay? Ese es el objetivo principal de esta arquitectura monocapa multicapa. ¿Cómo lograremos nosotros realizar un recubrimiento superficial sin cambiar, ¿okay?, la estructura de nuestro material sólido metálico, el molde? Podemos utilizar técnicas como la deposición en fase química, ¿okay?, la deposición en fase vapor por precursores químicos. ¿En qué se basa ella? Ella se basa simplemente, nosotros tenemos un horno, calentamos, tenemos nuestro molde metálico que es el sustrato, tenemos
unos precursores, los cuales calentamos por diferentes mecanismos. Estos precursores pasan a estado gaseoso, introducimos un gas de arrastre o un sistema de arrastre que permita introducir esos gases precursores dentro de nuestra cámara, que está a una cierta temperatura, una cierta presión, ciertas condiciones, y provocamos una reacción química. ¿Ok? Estos productos de la reacción química en estado gaseoso, ¿ok?, utilizamos ciertos mecanismos para hacerlos depositarse sobre la superficie de nuestro sustrato. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que el ordenamiento, el crecimiento de las diferentes microestructuras que se pueden encontrar en de ese recubrimiento sobre ese sustrato van a ser bastante variadas, y en la medida trataremos de controlarlas. ¿Bien? Actualmente es muy común encontrar procesos de este tipo, ¿verdad?, ayudados dentro de una atmósfera de plasma asistido, ¿okay?, lo cual nos permite a nosotros obtener mayor cantidad de parámetros para facilitar y obtener recubrimientos con unas propiedades específicas. ¿Bien? En este caso nosotros no vamos a utilizar la deposición fase química, sino vamos a utilizar a su hermana, ¿ok?, más reciente, que es la deposición en fase física, la deposición fase vapor, pero producida por medios físicos. ¿Bien? Esta es una extensa familia en el cual una de las ramas es el sputtering, que no es otra cosa sino la obtención de partículas por el bombardamiento iónico de una superficie. ¿Ok? Iones o cationes de una alta carga son capaces de, acelerados dentro de un potencial, incidir sobre una superficie de un material específico y que producen el choque de estas partículas, producen una reacción. Electrones, partículas de menor tamaño, ¿ok?, e iones de ese mismo material. ¿Bien? Cada una de estas partículas va a tener una energía, una forma de propagación. Nosotros jugaremos con ello para hacer que esas partículas vengan introducidas dentro de un plasma que las transporta sobre nuestro material, sobre nuestro sustrato, y que sean depositadas formando una serie de compuestos específicos estequiométricos. Bien. En nuestro caso nosotros vamos a trabajar con una técnica de la otra rama de evaporación. Entre estas ramas podemos obtener esa fase de vapor por resistencia, por la utilización de un arco, por inducción o por la utilización de un gas de electrones. ¿Okay? Las técnicas más novedosas y más recientes son las de electrones y la utilización de un arco. La utilización de un arco es donde nos vamos a centrar. En principio se utilizaban arcos aleatorios, los cuales provocaban una gran cantidad de defectos en la superficie, debido a que al hacer incidir un arco sobre una superficie de nuestro material a depositar, este creaba una explosión. ¿Okay? Esta explosión puede crear macropartículas que no se llegan a fundir de nuestro material a depositar. ¿Okay? Esas macropartículas viajaban en el plasma y se depositaban sobre nuestro recubrimiento. ¿Qué sucede? El arco era inestable y se iniciaba en un punto y volvía a iniciarse en otro. ¿Okay? Produciendo cada vez más macropartículas. ¿Qué hicieron unas personas de la empresa Platit? Crear un comportamiento de arco estable en el cual el arco se mueve continuamente, ¿okay?, e inhibe la formación considerablemente de estas macropartículas. Esta tecnología la llamamos LARC. ¿Okay? Viene sus siglas de Lateral Arc Cathode Deposition. ¿Okay? La veremos más adelante. Aquí tenemos el Lateral Rotating Arc Cathode, en el cual nosotros hacemos incidir un arco eléctrico sobre la superficie de nuestro material, y este arco eléctrico hace las funciones, ¿okay?, de fundir, ¿verdad?, ese material y crear pequeñas partículas fundidas que van a transportarse a nuestro plasma. ¿Okay? Bien. Como he dicho, la tecnología ARC involucra la utilización
de cátodos cilíndricos. Estos cátodos cilíndricos van a permitir una rotación sobre su eje, pero adicionalmente dentro de estos cátodos cilíndricos tenemos bobinas magnéticas que nos van a permitir a nosotros crear un campo eléctrico direccional, ¿sí? Permitiéndonos de esta forma movernos sobre toda la superficie del cátodo mientras éste está rotando. Esto trae dos consecuencias. Primero, la primera consecuencia de que nuestro arco va a ser estable y se va a mover, ¿verdad?, de manera uniforme, sin apagarse y encenderse en diferentes posiciones. Segundo, el consumo que vamos a tener de nuestros cátodos, ¿okay? Generalmente se encontraba un consumo preferencial en la zona central, ¿okay?, cuando utilizamos cátodos planos, mientras que de esta forma obtenemos un consumo bastante uniforme, ¿okay?, de toda la área de nuestro cátodo. Veremos, aquí tenemos un ejemplo de, esta no es directamente la máquina que utilizamos, sino la máquina comercial, la P80, y dentro de esta cámara de deposición encontraremos la disposición de nuestros dos cátodos, ¿ok? En el centro podemos encontrar el electrodo en el cual se forma el arco, ¿bien? Y el carrusel que va a funcionar como mecanismo donde nosotros vamos a colocar las piezas que vamos a depositar. ¿Bien? Adicionalmente, para depositar uniformemente sobre toda la superficie de nuestras piezas, ese carrusel gira, ¿verdad?, a una velocidad determinada, ¿bien?, permitiéndonos así obtener una densidad de pasada delante de la superficie de nuestros cátodos bastante alta. ¿Bien? Voy a poneros el escape aquí. No. Para salir. Ah, mira. Okay. Aquí tenemos nuestra máquina Platit, ¿bien?, y una representación de lo que sería el comportamiento interno. Aquí tenemos nuestros cátodos, ¿ok?, se calienta la pieza y en cierto momento nosotros podemos lograr que inicie la deposición. Podemos controlar, ¿ok?, exhaustivamente qué cátodo está recibiendo el arco eléctrico y qué cátodo no. Ok, para obtener, primero que todo, el primer paso que nosotros realizamos para este trabajo fue el optimizar los parámetros de estabilidad de deposición de nuestros recubrimientos. ¿Bien? Una vez que nosotros encontramos unos parámetros y una receta a partir de los cuales podíamos obtener unos recubrimientos estables, ¿okay?, pasamos al diseño, ¿okay?, de diferentes probetas, partiendo siempre de un acero comúnmente utilizado, comercialmente utilizado en la realización de moldes para presión de para colada de alta presión de aluminio. Bien, el material seleccionado fue el H11, ¿ok? Adicionalmente, previamente a este trabajo habíamos desarrollado un mecanismo de endurecimiento superficial, ¿okay?, por tratamientos térmicos que nos permitía a nosotros obtener una superficie con esfuerzos de compresión bastante altos y una alta dureza. ¿Bien? Aquí tenemos las diferentes tipologías de probetas que realizamos. Esta es, por ejemplo, la probeta introducida para el ensayo en inmersión en aluminio líquido de la primera y segunda generación de recubrimientos. Vimos una serie de complicaciones de trabajar con esta probeta para ese tipo de ensayo e introducimos una nueva probeta.
Esta nueva probeta tenía una superficie mucho más extensa y nos permitía adicionalmente introducir una de los parámetros principales de un sistema de colada a alta presión, que es una cavidad de intercambio de calor, para de esa forma simular mucho más precisamente las condiciones en las cuales se veía sometido nuestro material en trabajo. Adicionalmente, diseñamos estructuras planas alrededor de unos 300 milímetros de diámetro para crear nuestros recubrimientos en la superficie y poder estudiarlos con diferentes técnicas de corrosión y desgaste. Desarrollamos también estos pequeños dados cilíndricos para la utilización en una técnica de desgaste llamada Taber. Bien, aquí tenemos nuestra cámara, tenemos los dos diferentes cátodos que nosotros vamos a utilizar para nuestros recubrimientos, el cátodo de cromo y el cátodo de aluminio. Podemos ver los sistemas motrices de nuestros cátodos que los hacen girar, adicionalmente los sistemas de refrigeración internos para cada uno de los cátodos. ¿Bien? Dentro de la cámara podemos ver nuestro carrusel, donde colocamos nuestras piezas. Cada carrusel está diseñado según la tipología de piezas que vamos a introducir y que vamos a depositar. ¿Bien? Y podemos ver esquemáticamente lo que sería cada uno de nuestros cátodos, y aquí en el centro, aunque no se ve claramente, podemos ver el electrodo, de donde parte en nuestro arco eléctrico. Esta, como les he dicho, es una máquina prototipo. Como podéis ver, la otra máquina que les mostré estaba toda recubierta, está todo sellado de tal forma de que el cliente no pueda tocar ningún componente. ¿Bien? En esta máquina nosotros podemos modificar cualquier parámetro que nos interese. ¿Bien? Esta es la pantalla principal, del software de trabajo de la máquina, donde podemos ver la presión de los diferentes gases que nosotros podemos introducir. Estos gases pueden cambiar, medidas de instrumentación de medida. Adicionalmente, las condiciones generales de operación de nuestra máquina, la corriente de cada uno de los arcos, el potencial eléctrico que se encuentra cada uno, la velocidad de giro, y la temperatura de nuestra cámara. Esta sería, digamos, la pantalla inicial que nos permite a nosotros controlar cómo está ocurriendo el proceso a manera general. Después nosotros podemos pasar a nuestro menú de receta, donde nosotros vamos a introducir los diferentes parámetros que podemos utilizar y modificar para obtener posiblemente una deposición constante. ¿Bien? Entonces, la primera parte del trabajo se dedicó a variar diferentes parámetros como la corriente de cada uno de los arcos, el potencial entre el electrodo y el cátodo, adicionalmente el potencial que existe entre el carrusel y la parte donde se genera nuestro vapor, para aumentar o disminuir la densidad o posibilidades de crecimiento en específico de un tipo de recubrimiento. Entonces, esta es una de las pantallas de las recetas. Existen 5 pantallas diferentes de parámetros que podemos modificar. Entonces podemos ver la complejidad que puede tener la operación de esta máquina prototipo para la creación de recubrimiento. Aquí tenemos, una vez que nosotros ponemos nuestro procedimiento, nuestra receta en curso, se inicia a registrar el comportamiento de cada una de esas variables que nosotros hemos modificado. Entonces aquí podemos ver el momento en el cual se inicia nuestro arco eléctrico, y una vez que ese arco eléctrico viene separado para cada uno de los cátodos que tenemos nosotros. En este caso tenemos un mecanismo con 2 cátodos, pero actualmente existen máquinas que tienen 3 cátodos. Entonces podemos ver que se triplica la cantidad de parámetros a tener en cuenta. Aquí podemos ver el comportamiento ya una vez que ha iniciado la deposición. Esta sería la fotografía de la deposición
de un proceso a multicapas, ¿ok? Donde vemos cómo cambia diferencialmente la tensión, la intensidad de corriente para cada uno de los cátodos. ¿Eso qué nos va a decir? Que al tener mayor intensidad de corriente, nuestro arco eléctrico, ¿qué va a suceder? Va a fundir más material de aquel sustrato, de aquel cátodo en el cual está incidiendo. Entonces, con estas variables, nosotros jugaremos para obtener multicapas y que estas multicapas tengan o capas diferenciadas en una composición específica o incluso diferentes capas, cada una con una composición diferente. ¿Bien? Ok. Entonces, ya les he dicho que vamos a trabajar con recubrimientos nanocompuestos de, digamos, granos de cromo aluminio, de nitruro de cromo aluminio, embedidos en una matriz, ¿ok?, de nitruro de silicio. ¿Ok? Estos recubrimientos van a tener una característica que 50% de su estructura va a ser una monocapa y 50% de su estructura va a ser una multicapa. ¿Ok? Cada una de ellas persigue un objetivo específico. La parte de monocapa va a perseguir el objetivo de inhibir la creación de una grieta, ¿vale? Y de funcionar como colchón de temperatura, ¿ok? Disminuir el gradiente de temperatura que ve nuestro material cada vez que se inicia un ciclo, ¿ok? Segundo, una vez que falla este recubrimiento superficial, vamos a encontrar una multicapa. La función principal de esta multicapa va a ser la de que al incidir la grieta o entrar la grieta en este rango de espesor, esta multicapa sea capaz, según sus propiedades, de hacer desviar, ¿ok?, parcial o totalmente la propagación de esa grieta, generalmente en una dirección paralela a la superficie. ¿Vale? Okay. Adicionalmente existen otros recubrimientos, ¿ok?, que no van a hacer otra cosa sino disminuir, ¿ok?, la diferencia de propiedades entre nuestro sistema de monocapa, multicapa y el sustrato. ¿Okay? Estos recubrimientos tienen un espesor bastante ínfimo y no vienen considerados en nuestro estudio. ¿Okay? Son recubrimientos estándares que se utilizan para disminuir la relación de propiedades entre nuestros recubrimientos y nuestro sustrato. Aquí podemos ver, ¿ok?, lo que nosotros deseamos obtener. Nosotros deseamos obtener nanogranos, ¿ok?, de nuestro nitruro de cromo aluminio dentro de una matriz de nitruro de silicio. ¿Ok? Bien. Una de las cosas que, además de crear esta monocapa, multicapa, jugamos con las diferentes composiciones que pueden tener de cromo y de aluminio cada uno de los recubrimientos que nosotros realizamos. ¿Cómo lo hacíamos? La forma más sencilla es variar la corriente del arco que incide sobre cada uno de los cátodos en el momento de la deposición. Si nosotros tenemos una corriente más alta en el cátodo de aluminio, encontramos que había más fundición de aluminio que pasaba a estado vapor, que veía transportado sobre nuestro recubrimiento y con ende un nitruro que contenía una mayor cantidad de aluminio dentro de su estructura cristalina. Si nosotros hacíamos al contrario, aumentábamos la intensidad de corriente sobre el cátodo de cromo, ocurría totalmente lo contrario. Este nitruro mixto de cromo-aluminio tenía una mayor cantidad de cromo dentro de su estructura cristalina. Ok. Aquí tenemos la malla, digamos, la malla principal de los diferentes cambios en modulación química que nosotros realizamos en este proyecto. La primera generación está indicada con el color azul, ¿ok?, y nos permitió a nosotros determinar, ¿ok?, por dónde podrían ir, ¿verdad?, las mejores propiedades para nuestro objetivo, ¿ok?, obteniendo que el mejor recubrimiento, en el caso de la primera generación, aquel que tenía una relación de 110 a 70 amperios, cátodo de aluminio, cátodo de cromo, ¿sí?, y una cantidad de nitrógeno de 120
estándares, ¿cómo se llama? Screen, no. Esto es que no me acuerdo la nomenclatura en inglés. ¿Okay? Bien. Posteriormente a eso, alrededor de nuestro mejor resultado de la primera generación, creamos nuevos recubrimientos, nuevas deposiciones estables, dando como resultado que mejoraba solo y únicamente al aumentar y disminuir, al aumentar la cantidad de cromo y disminuir la cantidad de aluminio. Y posteriormente, solo y únicamente nos dedicamos a variar ese parámetro manteniendo estable la cantidad de nitrógeno que introducíamos en el momento de la deposición. Bien. Aquí tenemos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo principal? Nosotros queremos proteger nuestro acero, ¿verdad?, ante la acción del aluminio líquido a alta presión. Lamentablemente no podíamos diseñar un sistema que involucrara todos los mecanismos, alta presión y temperatura, en nuestro banco de pruebas, así que diseñamos un sistema que nos permitiera únicamente ciclarlo en aluminio líquido. ¿Ok? Bien, este sistema como cosa rara no funciona. Ok, aquí tenemos nuestras probetas, ok, se colocan cada una en un brazo, se sumergen en un lubrificante superficial comercialmente utilizado por el sistema de manufacturas que emplea este mecanismo, luego de que se introduce en un horno que contiene aluminio líquido a 700 grados centígrados, permanece allí por una duración de 4 segundos, ¿ok? Luego de que sale y vuelve a repetir el ciclo. Importante de notar el sistema interno de refrigeración, el cual se encontraba a 10 grados centígrados, permitiéndonos a nosotros así obtener el mismo ciclo térmico que obtiene un molde de colada de aluminio a alta presión comercialmente. Bien, entonces, nosotros que la aleación utilizada, una aleación comúnmente utilizada en la industria del Piemonte en Turín, ¿bien? Aquí tenemos una secuencia de cómo había sido la evolución de cada una de las generaciones de recubrimientos y diferentes técnicas que nosotros adicionamos para mejorar la caracterización de esos recubrimientos y del proceso de deterioro que ocurría en nuestras probetas. ¿Bien? Y aquí pasamos a lo que ya serían nuestros recubrimientos. Tenemos unos recubrimientos donde claramente nosotros podemos observar las 5 multicapas que nosotros introducimos y una capa superficial externa única. Para la técnica para determinar el espesor no es otra cosa sino el calotex, que lo que involucra es colocar nuestra probeta en un montaje en el cual colocamos una bola de acero de alta dureza, ¿okay?, con un abrasivo. Este abrasivo lo hacemos accionar por unos 10-20 segundos y socava, ¿okay?, una cavidad a casquete en nuestra superficie. Existe una relación geométrica que nos permite a nosotros calcular cuál sería el espesor total de nuestra capa depositada, así como también el espesor de nuestra capa externa y de nuestra capa interna. Obteníamos valores de alrededor de 2,7 micras, de las cuales un 50% correspondía al espesor de nuestra monocapa y un 50% correspondía al espesor de nuestra multicapa. Okay. Una vez hecho esto, teníamos que asegurar que nuestro material
depositado tenía una buena adhesión en la superficie. No existe una técnica en específico, digamos, en el momento de realizar este proyecto, para determinar la capacidad de adhesión de un material, sino simplemente una tabla comparativa que utiliza la empresa y ha, digamos, estandarizado la empresa Mercedes-Benz, en el cual, aplicando una huella de Rodwell C normalmente estandarizada, obtenemos grietas o perpendiculares o helicoidales de nuestro recubrimiento sin que ocurra delaminación o pérdida de nuestros recubrimientos sobre la superficie de nuestro material revestido. ¿Ok? Esto involucraba que nosotros tendríamos que encontrarnos dentro de estos tres casos en específico. Todas nuestras probetas, en especial aquellas que, con las que tuvimos mejores resultados posteriores en el ciclado térmico, en el ciclado en inmersión aluminio líquido, se encontraban dentro de estos parámetros. ¿Bien? Ninguna probeta que no estuviera dentro de al menos estas tres tipologías pasó a un estudio posterior. ¿Ok? No tenía ningún tipo de sentido, debido a que en el momento en que la acumulación de esfuerzos de compresión-tensión debido a las temperaturas por la inmersión en aluminio líquido podrían hacer, ¿ok? Provocar la delaminación parcial o total de nuestro recubrimiento. Bien, aquí tenemos, ¿ok? Nosotros depositamos estos recubrimientos sobre discos de silicio, ¿ok? De tal forma de facilitar, ¿ok?, su caracterización a nivel de microscopía electrónica. Lamentablemente, la aplicación de la variación de sustrato ya no es el molde metálico de acero, sino un wafer de silicio, hacía tal de que las velocidades de crecimiento, ¿ok?, variaban. En especial podemos ver que en los últimos tres recubrimientos, ¿ok?, de nuestra tercera generación, a medida que nosotros aumentábamos la cantidad de cromo y disminuíamos la cantidad de aluminio, el espesor, ¿ok?, que se debería mantener bastante constante, disminuía considerablemente. En especial la capa superficial, ¿ok?, o monocapa de nuestro recubrimiento. Igualmente, aquí en estas micrografías podíamos ver, ¿ok?, la presencia, ¿ok?, aunque en muy baja densidad, de defectos de macropartículas. ¿Ok? Macropartículas que vienen depositadas y que van a ser puntos, ¿ok?, de concentradores de tensiones en el caso de contracción, tracción de la fatiga térmica. ¿Vale? Adicionalmente, si nosotros ejemplificamos de que nuestra grieta venga a propagarse por aquí, atraviesa nuestra monocapa y encuentra este defecto, ¿ok?, va a encontrar una facilidad de propagación, ¿ok?, decreciendo la capacidad de nuestro recubrimiento de disminuir la energía de propagación de esa grieta. Vale. Aquí tenemos, digamos, macroscópicamente un estudio difractográfico de los diferentes recubrimientos que nosotros realizamos. Simplemente os lo coloco para que veáis la creación de una estructura mixta, un nitruro de cromo-aluminio mixto, ¿ok?, denotándolo un pico, ¿ok?, entre la ubicación de los dos picos de un recubrimiento de nitruro de cromo y un recubrimiento de nitruro de aluminio. ¿Cuál es la principal peculiaridad de este recubrimiento? Este recubrimiento, tanto el nitruro de aluminio como el nitruro de cromo, comparten estructura cristalina. Y sabemos que esa es una de las principales condiciones que nosotros tenemos para poder, ¿ok?, realizar una solución sólida sustitucional. ¿Bien? Ok. Bien. Vale. Aquí tenemos más en detalle la última generación de recubrimientos. Podemos ver cómo ese movimiento, partiendo de nuestro nitruro de cromo, se mueve hacia la derecha, ¿ok?, acercándose hacia los rangos de
de 2 teta de nitruro de aluminio. Aquí podemos, partiendo de la difracción de rayos X, podemos ver la disminución del parámetro de red obtenida de nuestra estructura cristalina. Basándonos en esto, nosotros tratamos de realizar microscopía de transmisión electrónica. Los resultados no fueron muy satisfactorios, lamentablemente, por la calidad de, digamos, la dificultad, la preparación de estas probetas, pero obtuvimos, primero, que los círculos de la difracción obtenida por transmisión electrónica coincidían con la distancia de 2 teta que nosotros teníamos en difracción a bajo ángulo. Y adicionalmente, si utilizamos un poco siempre la imaginación, podemos ver, ¿ok?, acumulados o colonias de nanogranos, ¿ok?, circundadas por una matriz de nitruro de silicio. Bien, utilizamos también AFM para saber la calidad superficial, la presencia de macropartículas y el tamaño de estas macropartículas, ¿ok?, viendo en la tercera generación una disminución considerable debido a la gran estabilidad que presentaba nuestro proceso de deposición. Después, debido a que no teníamos un nanoindentador y la dificultad para encontrar la dureza superficial de nuestro recubrimiento, procedimos a utilizar un sistema de simulación, el cual nos permitía a nosotros, sabiendo la dureza de nuestro sustrato y superficial medida, tomando en cuenta la influencia del sustrato, obtener lo que sería la dureza superficial de nuestra película, y únicamente nuestra película. Aquí tenemos un resumen del comportamiento. Podemos ver que a medida que aumentaba el cromo y disminuía el aluminio, estas durezas aumentaban. Ok, lo que queríamos obtener nosotros con este recubrimiento, ya lo he dicho, es aumentar sus propiedades de dureza sola y únicamente creando nanogranos dentro de una estructura cristalina de nitruro de silicio. Aquí podemos ver, queríamos reproducir esta tipología de crecimiento en nuestros recubrimientos, que sustituimos el titanio por el cromo. ¿Para qué? Para mejorar el comportamiento a corrosión, ¿okay?, e interacción con el hierro. Más resultados, desgaste, ¿okay?, en el abrasímetro Taber podemos ver cómo nuestro recubrimiento de segunda generación encontrábamos delaminación o arrastre de material y por tanto dejaba nuestro acero libre, y en nuestra tercera generación no ocurre, ¿okay?, para las mismas condiciones y tiempo de duración del acero. Aquí tenemos el ciclado térmico de un acero no revestido. Podemos fácilmente denotar sitios donde ha habido interacción del aluminio con nuestro acero, y una vez pasado de 2000 a 5000 ciclos de interacción, podemos ver cómo esos cráteres o socavaciones aumentan, ¿vale? Aquí tenemos más en detalle, ¿okay?, en forma transversal podemos ver, si vemos la formación de esta grieta, no es una grieta que tenga un ángulo bastante pequeño, sino que tiene un ángulo bastante grande. ¿Qué significa eso? Que dentro de la grieta han ocurrido otros mecanismos de ataque, no solo el provocado por la fatiga térmica. Aquí tenemos macroscópicamente los resultados obtenidos para la primera generación, después de 5000 ciclos. 5000 ciclos fueron suficientes para encontrar un gran deterioro en esta tipología de recubrimientos. Aquí tenemos que nuestro recubrimiento, en algunos casos, en la primera generación, mantenía su uniformidad y su completo espesor y estructura. ¿Okay? Eso nos llevaba a pensar a nosotros que íbamos en la dirección indicada y que el recubrimiento ASU1 de la primera generación iba a ser el más óptimo, y debíamos utilizarlo como precursor para las generaciones siguientes. Aquí tenemos comportamiento a 2500 ciclos de la segunda generación, 5000, 7500 y 10.000, donde aparecen delaminaciones y deterioro de nuestro recubrimiento. ¿Okay? Aquí tenemos la tercera generación. Como podemos ver, una calidad superficial después de realizados los test bastante alta, y donde encontramos una disminución de la densidad de presencia de defectos con una misma tipología a los presentados en la segunda generación, ¿okay?, mucho menor.
¿vale? Esto como podemos ver, en la primera generación llegamos a 5.000 ciclos, segunda generación llegamos a 10.000 ciclos de inmersión, en la tercera generación estamos llegando a 30.000 ciclos de inmersión. ¿Okay? Bien, aquí es lo más relevante de nuestro recubrimiento, lo que habíamos planteado. Nosotros queríamos que esa grieta, si se llegaba a crear, ¿okay? Una vez que se creara, nuestro recubrimiento fuera capaz de provocar su desviación. ¿Okay? Aquí vemos ejemplos claros a 30.000 ciclos de las dos composiciones, una con el mayor contenido de cromo y una con el menor contenido de cromo de esta generación, cómo provocan esa desviación de la grieta. ¿Sí? Aquí podemos ver incluso que no solo provocamos que la grieta se desvíe paralela a la superficie, sino que en algunos casos podemos obtener que ésta sea repelida. ¿Bien? Entonces, al final, ¿qué les puedo decir? Satisfactoriamente, nuestros recubrimientos Kral-Zinc, como comercialmente actualmente lo llaman la empresa para la cual desarrollamos el proyecto, son aplicables a herramientas que trabajan a colada de alta presión, disminuyendo el consumo, la cantidad de aluminio y aumentando la cantidad de nitruro. Podemos ver una variación en los picos de los estudios de rayos X. Adicionalmente, obtenimos que su similitud en estructura cristalina permite la formación de solución sólida sustitucional. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? La cantidad, o sea, vimos multiplicada en 2 y en 3 veces a partir del inicio la cantidad de ciclos al cual puede ser sometido nuestro material sin presentar defectos de una densidad y defectología específica suficiente para retirarlos de servicio. Satisfactoriamente, nuestra capa monocapa y nuestra multicapa hicieron su trabajo, la cual era de inhibir la creación de la grieta y segundo, de poder desviar esta grieta si se propaga a través de nuestro material. ¿Trabajos futuros? Bueno, aumentar el contenido de cromo, ¿okay? Encontrar en realidad cuál es el contenido de cromo máximo y ver si podemos obtener nuevamente, ya sabiendo que este puede ser un punto de partida, una optimización con la cantidad de nitrógeno en nuestra cámara de posición. Aquí tenemos una serie de publicaciones y diferentes ponencias en congresos y seminarios de los resultados obtenidos con este proyecto. Y bueno, no me queda otra cosa sino darle las gracias por asistir y espero que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Eloy. Y, bueno, es una charla muy interesante y muy intensa. Tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Os animáis? Vamos al micrófono. Enciéndelo. ¿Este tratamiento es reaplicable? Es decir, me imagino que después de salir de fabricar el molde se hará este tratamiento, pero una vez que se ha utilizado, ¿se puede desmontar y volver a aplicar? ¿O? Sí, exactamente. Existen, digamos, mecanismos de ataque químico que pueden eliminar, ¿okay?, la totalidad de nuestro recubrimiento de la superficie. ¿Qué sucede? Que este ataque químico es bastante agresivo, ¿vale? Y entonces va a atacar localizadamente aquellos puntos en que se han delaminado nuestro recubrimiento. Entonces resulta bastante difícil controlar que el consumo, ¿okay?, si el consumo por esta reacción química sea uniforme sobre toda la superficie. Entonces tratamos de hacerlo un par de veces, pero a medida que la superficie cada vez era más amplia, en diferentes moldes que hemos utilizado ya en servicio, se nos hace mucho más complicado. Lo que sí nos permite a nosotros es detectar, ¿okay?, antes detectar la posible falla de nuestro molde antes de que este falle. Porque una vez que la grieta llega al corazón del acero, el molde queda destruido totalmente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a
Muchas gracias.